Durante años el mundo moderno ha trabajado obsesivamente en construir una sociedad donde prácticamente todo pueda ser tolerado. En distintos programas hemos conversado cómo los principios expresados por Dios en su palabra y sus leyes han ido perdiendo toda fuerza en la cultura del ser humano, hasta el punto de llegar a un menosprecio total de estos y gradualmente transformar lo bueno en malo y lo malo en bueno. Una de las frases más famosas de Friedrich Nietzsche respecto a Dios aparece en su obra La Gaia Ciencia, específicamente en el relato llamado El hombre loco. La frase más conocida es: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, queriendo precisamente mostrar que Dios ya no tiene injerencia en la vida del ser humano. Así entonces nacen las leyes que vienen a desplazar por completo la ley de Dios, amparados en valores que sí tienen significado moral, pero bajo una distorsión calificada, que primero confunde, pero que luego se transforma en una verdad, pero una verdad para quienes lo promulgan. Se lo explico con algunos ejemplos. Cuando se habla de matrimonio homosexual entre dos personas del mismo sexo, se apela al amor. Claro, es muy difícil, prácticamente imposible que alguien se oponga al amor, pero se pasa por alto que Dios considera la relación homosexual como un pecado. Por otro lado, se le asignan derechos irrenunciables a un homicida o un ladrón, amparado en su condición de ser humano. Y podemos ver en la gran mayoría de las personas que parece no haber nadie en contra de los derechos humanos. Pero se ignora por completo que la ley de Dios califica como pecado el homicidio y el robo. Podríamos gastar mucho tiempo de este programa dando ejemplos de este mismo sentido. Un derecho, un valor moral, como base para descalificar la ley de Dios. El pensamiento que se ha ido instalando es una inclusión absoluta. La cultura moderna insiste en que nadie debe sentirse juzgado. Las leyes que nacen en esta moderna era tienen por misión, aparentemente, ir redefiniendo, como lo hemos conversado en otros programas, redefiniendo la moralidad, la familia, la sexualidad, la identidad, la verdad. Esto último de la verdad ya tiene muchos años. Hablar de una verdad relativa, es decir, tantas verdades como cabezas pensantes. Y mientras eso ocurre, el ser humano se va convenciendo, va desarrollando certezas que se van instalando con fuerza por medio de la educación. Por eso es tan importante empezar a educar desde muy pequeñitos en algunos aspectos desviados, las redes sociales, la televisión, etc. Quizá si de alguna manera pudiésemos resumir solo en dos aspectos las consecuencias de esta modernización, por un lado tenemos que gradualmente se va dejando a Dios de lado a tal punto que se está transformando en un mito, y por otro lado, para quienes sí creen que Dios existe, comienzan a convencerse de una idea muy peligrosa, que Dios tampoco juzga. Porque si algo incomoda profundamente a esta generación es precisamente la idea de un juicio. La sociedad acepta muy bien hablar de amor, empatía, bienestar, derechos, autoestima, pero rechaza casi con violencia conceptos como la ira de Dios, el juicio, la condenación, la santidad, el castigo. Incluso dentro de círculos cristianos no se ve con buenos ojos hablar de juicio, pero sí se aprecia mucho hablar del amor de Dios. Es un esfuerzo permanente por presentar a Dios solamente como alguien compasivo, tolerante, emocionalmente inofensivo, incapaz de airarse. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Voy a leer Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí el pasaje. Cortito pero preciso. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ya estamos comenzando el final de esta serie sobre los atributos de Dios. Sin duda no vamos a tocarlos todos. Y en este programa veremos uno de sus atributos más rechazados, lo que acabo de leer. Dios es fuego consumidor. El solo leer este pasaje choca de frente con todo lo conversado al inicio. Incluso hay quienes creen que el Antiguo Testamento es de un Dios castigador, pero el Nuevo Testamento es de un Dios de amor. Pues bien, este pasaje está en el Nuevo Testamento, y aunque hace referencia a Deuteronomio, es un versículo que nos recuerda que junto con el amor, la gracia y la misericordia de Dios, también el mismo Dios es fuego consumidor. Los versículos anteriores a este pasaje hay una declaración
El escritor de Hebreos está animando al creyente a servir a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es importante destacar que el pasaje no dice que Dios es castigador, pero sí dice que el Dios al que se acerca el creyente por medio de Cristo sigue siendo santo, majestuoso, temible y digno de reverencia absoluta. Cuando el pasaje dice nuestro Dios, se está dirigiendo a cristianos, no para advertirles de un castigo, sino definiendo a Dios como formidable, todopoderoso, como fuego consumidor. Cada cristiano se acerca con la reverencia que ese atributo de Dios demanda. También es importante mencionar acá que ese acercamiento que cualquier cristiano puede hacer a este portentoso Dios es única y exclusivamente a través de Jesús. No hay más mediador que Jesús. Querido amigo, acercarse a este Dios no es juego. No es el de arriba, mi amigo Jechu, mi compadre, el jefe. Por medio de Jesús, con reverencia y temor, esa es la manera de acercarse a Dios. Para un cristiano, saber que Dios es fuego consumidor no es razón de temer y huir, sino razón de acercarse y tener seguridad. Nada hay que pueda apartarnos de un Dios así de poderoso. Pero que hay quienes no han hecho de Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Para ellos, la noticia es distinta. Voy a leer Salmos 7:11. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hasta ahí el pasaje. Este pasaje es tremendamente claro. Por un lado, Dios es justo. Y ya tuvimos un programa dedicado a este atributo de Dios, la justicia. No se trata de un arrebato ni de un estado de ánimo. Dios ama la justicia y en su naturaleza está airado, enojado, todos los días contra el impío. El impío en el lenguaje bíblico no es solo alguien muy malo, según estándares humanos. Es quien vive en rebelión contra Dios, sin temor reverente, sin arrepentimiento, sin someterse a la justicia divina. Ponga atención, querido amigo, Dios es fuego consumidor y está cada día enojado con el impío. Esto es de verdad una pésima noticia para quien aún no está con Dios. Si usted es de los que siempre ha creído que Dios es solo amor y misericordia, está en serios problemas. Dios juzga con justicia y Dios no mira pasivamente la maldad. Lo vimos ya, lo conversamos en el programa pasado. Si Dios ama la justicia, no va a pasar por alto el pecado. Quizá usted espera de Dios alguien que lo acompañe, que lo afirme, que lo sostenga, un Dios que lo tolere, un Dios que jamás condene, pero la Escritura insiste una y otra vez en que Dios sí ama, sí tiene paciencia, sí muestra misericordia, pero también juzga, condena y derrama ira contra el pecado. Nahum capítulo 1 versículos 2 y 3 dice: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hasta ahí el pasaje. Este profeta, Nahum, predica para Nínive, un pueblo idólatra, violento, que ya había sido advertido por medio del profeta Jonás. Producto de esa advertencia, la de Jonás, se arrepintieron y Dios perdonó. Ahí está la gracia, ahí está la misericordia. Pero ahora otra vez se habían rebelado contra Dios y nuevamente Dios envía el mensajero, pero ahora con anuncio de castigo. Jehová es vengador, dice el profeta. Si hay pecado, si hay rebelión, Dios va a impartir justicia. Lleno de indignación, guarda su enojo para el impío. Hay un equilibrio en este pasaje que es importantísimo mencionar. Dios no es impulsivo, no es caprichoso, es paciente, no actúa por arrebato. Siempre hubo un profeta anunciando y llamando a arrepentimiento. Pero usted debe saber, mi amigo, que la paciencia de Dios no elimina su justicia. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta ahí el pasaje. Este pasaje ya lo analizamos en el programa pasado, ¿lo recuerda? Espero que sí. El hombre endurecido, ese que vez tras vez ha escuchado el mensaje de salvación, ese que ya conoce acerca del lago de fuego eterno, que año tras año disfruta del feriado de Semana Santa en honor al sacrificio de Jesús, pero que vive sus días sin considerar a Jesús como Señor y Salvador,
no está simplemente viviendo neutralmente delante de Dios, está acumulando ira. Dios, que no es impulsivo en su paciencia, no aplica la justicia de inmediato, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se mantiene anunciando, llamando, ordenando, pero a la vez acumulando ira para el día del juicio. Cada rebelión, blasfemia, pecado, endurecimiento, rechazo a Dios va acumulando juicio. Mateo 13:49 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí el pasaje. Esto será el fin, querido amigo. Si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha presentado delante de Dios reconociendo sus pecados y clamando por su salvación, un día un ángel lo tomará con una fuerza sobrenatural y será echado en el lago de fuego por la eternidad. Si llega a ese momento, no habrá forma de huir de allí. Reconocerá a Jesús como Señor y Salvador. Lo que hoy día no hace, ese día lo hará. Se inclinará ante Él, pero será demasiado tarde. Allí será carne lo que hoy solo es letra. Dios es fuego consumidor. Isaías 53:5 dice lo siguiente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, en este ambiente, bajo este atributo de Dios, bajo esta capacidad de Dios de ser fuego consumidor, hay esperanza. Hoy usted puede escapar de la ira de Dios. El profeta lo anunció antes de que ocurriera. Jesús fue herido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue castigado para que nosotros tengamos paz con Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hasta ahí el pasaje. Dios mostró su amor al hacer que Jesús pague por su culpa, por mi culpa. El pasaje dice que por Jesús seremos salvos de la ira. No es que usted vaya a la iglesia, no es que participe de la Santa Cena o sea miembro de una iglesia. Es Jesús mi amigo. Él pagó el precio suficiente y justo. No hay que pueda hacer usted más que arrepentirse de ser un moderno ser que vive en pecado y no ha hecho de Jesús su Señor y Salvador. Cada momento que respire es la oportunidad de arrepentirse y buscar a Dios para su salvación. Aún hay tiempo. No lo desprecie. Que Dios le bendiga.